¿Sabías que la mujer que salvó a Bolívar de una muerte segura, aquella a la que llamaban libertadora del Libertador, terminó sus días vendiendo tabaco y bordando ajenos recuerdos en un puerto polvoriento? Ironías del destino, contradicciones de la historia que hoy desentrañaremos juntos. Buenas noches, viajero del tiempo. Te doy la más cordial bienvenida a El Biógrafo Nocturno, tu santuario de historias susurradas. Apaga las luces, busca tu almohada favorita, relaja tus hombros y deja que la noche te envuelva. Permite que mi voz te guíe por senderos de relatos olvidados hacia el encuentro con personajes que desafiaron su época. Hoy te invito a un viaje profundo, un recorrido por la vida de una mujer que fue mucho más que un nombre en los libros de historia. Manuela Sáenz, una constelación de contradicciones nacida al pie del Pichincha. Hija ilegítima, monja fugitiva, esposa por conveniencia, amante por convicción, guerrera de la independencia, coronela sin uniforme, estratega sin academia. Su vida fue un torbellino de pasiones y batallas, un grito de libertad que resonó en las cumbres andinas, desde las tertulias patriotas de Lima hasta el fragor de Ayacucho. Su alma indomable se forjó en el fuego de la revolución. Pero más allá de su valentía en el campo de batalla, Manuela fue una mujer de profundas convicciones y un amor incondicional. Amante apasionada de Simón Bolívar, confidente y consejera, su sombra fue inseparable de la del Libertador. Pero su legado va más allá del romance. Fue una visionaria, una precursora, una mujer que se atrevió a desafiar los roles impuestos por una sociedad conservadora. Su historia, un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que la libertad se conquista día a día, con cada decisión, con cada acto de rebeldía. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Buenas noches, caminantes de la noche. Desde mi rincón iluminado por la luna, me dispongo a desentrañar la historia de una mujer que desafió su tiempo, una llama ardiente en la penumbra de la colonia y los albores de la independencia. Relájate, cierra los ojos un instante y deja que la voz te guíe a través del tiempo. Respira profundo, exhalando cualquier tensión. Quito, diciembre de 1797. O quizás, según otros registros, un poco antes, allá por 1795. En esa ciudad de eterna primavera, donde el viento frío baja de las cumbres nevadas, en una casa que respiraba secretos y conveniencias, vio la luz Manuela Sáenz Aizpuru, hija ilegítima de don Simón Tadeo Sáenz de Vergara, un hombre de la alta sociedad quiteña, y María Joaquina de Aizpuru, una mujer de ascendencia criolla. Imagínate la escena. Una ciudad colonial aún adormecida bajo el yugo español, el imponente Cotopaxi, vigilante eterno, recortándose contra el cielo andino. En ese escenario majestuoso y a la vez opresivo, una niña abre los ojos al mundo. Sus primeros llantos, un eco tímido en las calles empedradas, un presagio silencioso de la tempestad que desataría en el futuro. Su nacimiento, un hecho que se susurra, una sombra en el árbol genealógico. La ilegitimidad, una mácula que marcaría su vida, pero que paradójicamente le otorgaría una libertad inusual para la época. No estaba destinada a los rígidos corsés sociales que aprisionaban a las damas de la alta sociedad. Ella, desde el principio, era diferente. Permítete sentir la frescura del aire de la montaña. La infancia de Manuela transcurrió entre las paredes de un convento, el de Santa Catalina, un refugio y a la vez una prisión dorada. Allí, entre rezos y cánticos, entre bordados y silencios, la joven Manuela crecía, pero su espíritu indómito no se doblegaba ante la disciplina conventual. En esos claustros, donde se suponía que debía aprender a ser una mujer sumisa y piadosa, ella aprendió otras cosas, a leer entre líneas, a cuestionar las normas, a desafiar la autoridad. Los jardines del convento, con sus flores silvestres y sus muros altos, se convirtieron en su campo de juego, en el escenario de sus primeras rebeldías. Se dice que era una niña traviesa, curiosa, que preguntaba demasiado y que no se conformaba con las respuestas convencionales. Imagínate las reprimendas de las monjas, su exasperación ante la indomable Manuela.
Pero la joven, lejos de amedrentarse, se reafirmaba en su rebeldía, en su sed insaciable de conocimiento. Y llegaría el día, alrededor de 1815, en que abandonaría esas paredes, dejando atrás los rezos y abrazando la libertad. Al dejar el convento, Manuela se encontró con un mundo en ebullición, un hervidero de ideas y conspiraciones. Quito, como toda la América colonial, estaba despertando al anhelo de independencia. Y Manuela, con su inteligencia aguda y su espíritu rebelde, no podía permanecer ajena a esa transformación. Se dice que tuvo amores furtivos, romances apasionados que desafiaban las convenciones sociales. Era una mujer hermosa, inteligente y con una personalidad magnética. Los hombres se sentían atraídos por su fuego, por su audacia, por su capacidad de romper las reglas. En 1817, la vida le tenía reservada una sorpresa. Contrajo matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés. Un matrimonio de conveniencia, quizás, o tal vez un intento de encontrar estabilidad en un mundo convulso. Pero la llama de la independencia ya ardía en su interior y ningún matrimonio, por ventajoso que fuera, podría apagarla. Percibe ahora la suave brisa en tu rostro. La casa de Manuela, en Lima, se convirtió en un centro de reunión para patriotas y conspiradores. Allí, entre tertulias y debates apasionados, se forjaban los planes para liberar a América del yugo español. Manuela participaba activamente en esas reuniones, aportando ideas, reclutando tropas, organizando la resistencia. Su inteligencia y su carisma la convirtieron en una figura clave del movimiento independentista. Sabía cómo utilizar su encanto para obtener información, cómo manipular a los hombres para lograr sus objetivos. Era una estratega nata, una líder audaz y decidida. En 1820 se une formalmente al movimiento independentista en Lima. Imagínate las noches en vela, las reuniones clandestinas, el fervor patriótico que se respiraba en el aire. Manuela en el centro de esa vorágine, irradiando energía y convicción. Ella era mucho más que una simple amante o esposa, era una guerrera, una revolucionaria. La sociedad limeña, con su boato y sus convenciones, era un escenario perfecto para el talento de Manuela. Utilizaba su belleza y su ingenio para infiltrarse en los círculos sociales más influyentes, obteniendo información valiosa y ganando adeptos a la causa independentista. Sus bailes eran legendarios, sus tertulias famosas. En esos eventos sociales donde se mezclaban la música, el champán y las conversaciones frívolas, Manuela tejía su red de conspiraciones, seduciendo a generales y aristócratas, convenciendo a indecisos y sembrando la semilla de la rebelión. Era una maestra del disfraz, una actriz consumada. Podía ser la dama elegante y sofisticada o la revolucionaria apasionada y combativa según conviniera a sus intereses. Y en cada uno de esos roles brillaba con luz propia, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes la conocieron. No olvides disfrutar del silencio que sigue a las palabras. En 1821, tras regresar desde Lima, colaboraría activamente en la independencia de Guayaquil, demostrando su compromiso con la causa libertadora. Los hilos del destino se estaban tejiendo, acercándola cada vez más al hombre que marcaría su vida para siempre, Simón Bolívar. Pero esa, Caminantes de la Noche, es otra historia, una que desentrañaremos en la próxima entrega. Descansa ahora y que los sueños te lleven a los Andes. Al encuentro de Manuela Sáenz. Buenas noches, caminantes de la noche. Desde mi rincón iluminado por la luna, me dispongo a desentrañar la historia de una mujer que desafió su tiempo, una llama ardiente en la penumbra de la colonia y los albores de la independencia. Relájate, cierra los ojos un instante y deja que la voz te guíe a través del tiempo. Respira profundo, exhalando cualquier tensión. Quito, diciembre de 1797. O quizás, según otros registros, un poco antes, allá por 1795. En esa ciudad de eterna primavera, donde el viento frío baja de las cumbres nevadas, en una casa que respiraba secretos y conveniencias, vio la luz Manuela Sáenz Aizpuru. Hija ilegítima de don Simón Tadeo Sáenz de Vergara, un hombre de la alta sociedad quiteña, y María Joaquina de Aizpuru, una mujer de ascendencia criolla. Imagínate la escena.
una ciudad colonial aún adormecida bajo el yugo español, el imponente Cotopaxi, vigilante eterno, recortándose contra el cielo andino. En ese escenario majestuoso y a la vez opresivo, una niña abre los ojos al mundo. Sus primeros llantos, un eco tímido en las calles empedradas, un presagio silencioso de la tempestad que desataría en el futuro. Su nacimiento, un hecho que se susurra, una sombra en el árbol genealógico. La ilegitimidad, una mácula que marcaría su vida, pero que paradójicamente le otorgaría una libertad inusual para la época. No estaba destinada a los rígidos corsés sociales que aprisionaban a las damas de la alta sociedad. Ella, desde el principio, era diferente. Permítete sentir la frescura del aire de la montaña. La infancia de Manuela transcurrió entre las paredes de un convento, el de Santa Catalina, un refugio y a la vez una prisión dorada. Allí, entre rezos y cánticos, entre bordados y silencios, la joven Manuela crecía, pero su espíritu indómito no se doblegaba ante la disciplina conventual. En esos claustros, donde se suponía que debía aprender a ser una mujer sumisa y piadosa, ella aprendió otras cosas, a leer entre líneas, a cuestionar las normas, a desafiar la autoridad. Los jardines del convento, con sus flores silvestres y sus muros altos, se convirtieron en su campo de juego, en el escenario de sus primeras rebeldías. Se dice que era una niña traviesa, curiosa, que preguntaba demasiado y que no se conformaba con las respuestas convencionales. Imagínate las reprimendas de las monjas, su exasperación ante la indomable Manuela. Pero la joven, lejos de amedrentarse, se reafirmaba en su rebeldía, en su sed insaciable de conocimiento. Y llegaría el día, alrededor de 1815, en que abandonaría esas paredes, dejando atrás los rezos y abrazando la libertad. Al dejar el convento, Manuela se encontró con un mundo en ebullición, un hervidero de ideas y conspiraciones. Quito, como toda la América colonial, estaba despertando al anhelo de independencia. Y Manuela, con su inteligencia aguda y su espíritu rebelde, no podía permanecer ajena a esa transformación. Se dice que tuvo amores furtivos, romances apasionados que desafiaban las convenciones sociales. Era una mujer hermosa, inteligente y con una personalidad magnética. Los hombres se sentían atraídos por su fuego, por su audacia, por su capacidad de romper las reglas. En 1817, la vida le tenía reservada una sorpresa. Contrajo matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés. Un matrimonio de conveniencia, quizás, o tal vez un intento de encontrar estabilidad en un mundo convulso. Pero la llama de la independencia ya ardía en su interior y ningún matrimonio, por ventajoso que fuera, podría apagarla. Percibe ahora la suave brisa en tu rostro. La casa de Manuela, en Lima, se convirtió en un centro de reunión para patriotas y conspiradores. Allí, entre tertulias y debates apasionados, se forjaban los planes para liberar a América del yugo español. Manuela participaba activamente en esas reuniones, aportando ideas, reclutando tropas, organizando la resistencia. Su inteligencia y su carisma la convirtieron en una figura clave del movimiento independentista. Sabía cómo utilizar su encanto para obtener información, cómo manipular a los hombres para lograr sus objetivos. Era una estratega nata, una líder audaz y decidida. En 1820 se une formalmente al movimiento independentista en Lima. Imagínate las noches en vela, las reuniones clandestinas, el fervor patriótico que se respiraba en el aire. Manuela en el centro de esa vorágine, irradiando energía y convicción. Ella era mucho más que una simple amante o esposa, era una guerrera, una revolucionaria. La sociedad limeña, con su boato y sus convenciones, era un escenario perfecto para el talento de Manuela. Utilizaba su belleza y su ingenio para infiltrarse en los círculos sociales más influyentes, obteniendo información valiosa y ganando adeptos a la causa independentista. Sus bailes eran legendarios, sus tertulias famosas. En esos eventos sociales donde se mezclaban la música, el champán y las conversaciones frívolas, Manuela tejía su red de conspiraciones, seduciendo a generales y aristócratas, convenciendo a indecisos y sembrando la semilla de la rebelión. Era una maestra del disfraz, una actriz consumada.
Podía ser la dama elegante y sofisticada o la revolucionaria apasionada y combativa, según conviniera a sus intereses. Y en cada uno de esos roles brillaba con luz propia, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes la conocieron. No olvides disfrutar del silencio que sigue a las palabras. En 1821, tras regresar desde Lima, colaboraría activamente en la independencia de Guayaquil, demostrando su compromiso con la causa libertadora. Los hilos del destino se estaban tejiendo, acercándola cada vez más al hombre que marcaría su vida para siempre, Simón Bolívar. Pero esa, Caminantes de la Noche, es otra historia, una que desentrañaremos en la próxima entrega. Descansa ahora y que los sueños te lleven a los Andes. Al encuentro de Manuela Sáenz. Manuela, la quiteña rebelde, la amazona de la libertad. Tras dejar atrás los muros del convento de Santa Catalina, allá por 1815, un nuevo capítulo, te diría uno turbio, se abría ante sus ojos. Un capítulo sellado, irónicamente, con un juramento matrimonial. Descansa un momento, cierra los ojos, siente el silencio. Año de 1817. Imagínate la escena. Lima, una ciudad que aún olía a colonia, a virreinato. Allí Manuela, con apenas 20 años, se unía en matrimonio a James Thorne, un comerciante inglés de buena posición. Amor, quizás una chispa, una promesa de estabilidad, pero para una mujer con el fuego de Manuela ardiendo en sus venas, la estabilidad era una jaula dorada. Un lecho mullido, sí, pero a la vez. Un campo de batalla silencioso. Thorne era un hombre respetable, sin duda. Le ofrecía un hogar, una posición social, pero no podía ofrecerle lo que realmente anhelaba, la libertad para pensar, para actuar, para luchar por sus ideales. Su matrimonio se convirtió paulatinamente en un escenario de contradicciones. Manuela, la esposa sumisa en la sociedad, y Manuela, la revolucionaria latente, aguardando el momento oportuno para despojarse del disfraz. La decepción se fue filtrando como la humedad en las paredes de una vieja casa. El tedio de los bailes, de las conversaciones triviales, del protocolo asfixiante, la consumía por dentro. Mientras en las calles, el clamor por la independencia resonaba con fuerza creciente. El volcán, que llevaba años dormido en su interior, comenzaba a rugir. Sabes, a veces el camino más recto no es el que debemos seguir. A veces la vida nos obliga a desviarnos, a tomar atajos inesperados. Y esos desvíos, aunque dolorosos, pueden ser los que nos conduzcan a nuestro verdadero destino. Lima, 1820. La ciudad era un hervidero de conspiraciones, de rumores, de esperanzas. Manuela, harta de la jaula dorada, se sumergió de lleno en el movimiento independentista. Ya no era solo la esposa de un comerciante inglés. Era una patriota, una activista, una espía. Usaba su posición social para reclutar tropas, para organizar tertulias patriotas donde se discutían estrategias y se encendían los ánimos. Su casa se convirtió en un centro clandestino de operaciones, donde se tramaban planes y se intercambiaban información vital. Y ella, con su inteligencia y su carisma, se movía como pez en el agua en ese mundo de sombras y secretos. No te imagines a Manuela con una espada en la mano, aunque, créeme, no le temblaría el pulso. Su arma principal era su ingenio, su capacidad para manipular, para seducir, para obtener la información que necesitaba. Era una maestra del disfraz, una actriz consumada. Podía ser la dama elegante y sofisticada o la revolucionaria apasionada y combativa, según conviniera a sus intereses. Y en cada uno de esos roles brillaba con luz propia, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes la conocieron. En 1821, tras regresar desde Lima, colaboraría activamente en la independencia de Guayaquil, demostrando su compromiso con la causa libertadora. Los hilos del destino se estaban tejiendo, acercándola cada vez más al hombre que marcaría su vida para siempre, Simón Bolívar. Pero esa, Caminantes de la Noche, es otra historia, una que desentrañaremos en la próxima entrega. Descansa ahora y que los sueños te lleven a los Andes. Al encuentro de Manuela Sáenz. El año 1822 fue un año de cambios drásticos, de revelaciones. Recibió la herencia de su abuelo materno, un respiro económico que le brindó mayor independencia. Pero más importante aún, ese año, el 24 de mayo, participó activamente en la batalla de Pichincha, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, sellando la independencia de Ecuador.
Imagínate la adrenalina, el estruendo de los cañones, el olor a pólvora y Manuela, en medio del caos, luchando con valentía por su tierra. Pero la independencia, como un espejo recién pulido, reflejaba también las imperfecciones, las fisuras internas. Las luchas de poder, las ambiciones personales, las traiciones, todo ello amenazaba con desmoronar el sueño de una América unida y libre. Manuela, con su visión clara y su lealtad inquebrantable, se enfrentó a estas realidades con valentía, denunciando la corrupción y defendiendo los principios que la habían impulsado a luchar. En junio de 1822, el destino le tenía reservado un encuentro trascendental: Simón Bolívar. En Quito, durante la entrada triunfal del Libertador, Manuela, sin dudarlo, le colocó una corona de laureles, un gesto que sellaría para siempre sus vidas. A partir de ese momento se convertiría en su amante, su confidente, su compañera inseparable. Sin embargo, la felicidad, como una mariposa, a veces se posa fugazmente en nuestras manos. En ese mismo año, Manuela fue condecorada con la Orden del Sol por José de San Martín, un reconocimiento a su valentía y su compromiso con la causa independentista. Viajó a Quito para unirse a Bolívar tras su boda con Torne, dando un portazo definitivo a su vida anterior. Ya no había vuelta atrás. El camino de la libertad, aunque tortuoso, era el único que valía la pena recorrer. La década de 1830 trajo consigo la tempestad. La Gran Colombia se desmoronaba, las intrigas políticas se multiplicaban y la figura de Bolívar, otrora venerada, era ahora objeto de críticas y ataques. El 1 de diciembre de 1827, Manuela, leal hasta la médula, viajó a Bogotá a petición de Bolívar para apoyar su causa política. Pero la situación era cada vez más insostenible. El 25 de septiembre de 1828, Manuela demostró una vez más su valentía y su amor incondicional por Bolívar al salvarle la vida durante el atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Se enfrentó a los conspiradores con una determinación feroz, ganándose para siempre el título de Libertadora del Libertador. Pero la tormenta no amainaba. El 17 de diciembre de 1830, Bolívar falleció en Santa Marta, un golpe devastador para Manuela. Con el Libertador muerto, sus enemigos se sintieron envalentonados. El 1 de enero de 1834 fue desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, un antiguo aliado que se había convertido en su acérrimo rival. El exilio fue un calvario. La enviaron a Jamaica vía Cartagena, lejos de su tierra, de sus amigos, de sus ideales. La persecución constante, la soledad, la incertidumbre, todo ello minó su salud, ya de por sí debilitada. Pero ni siquiera la distancia ni las adversidades lograron doblegar su espíritu. Manuela siguió luchando desde la distancia por la causa que siempre había defendido. Los últimos años de Manuela Sáenz fueron un lento declive. Tras intentar radicarse en Guayaquil en 1835 sin éxito, y tras la muerte de Torne en 1847, la soledad y la desesperanza la fueron consumiendo. Vivía en Paita, Perú, en una modesta casa dedicada a la venta de tabaco y a la confección de bordados. El abismo del alma se abría ante sus ojos. La muerte de Bolívar, la desintegración de la Gran Colombia, la traición de sus antiguos camaradas, todo ello la sumió en una profunda melancolía. Veía cómo el sueño de una América unida y libre se desvanecía ante sus ojos, dejando tras de sí un reguero de guerras civiles y caudillos ambiciosos. En 1856, finalmente, la muerte la encontró en Paita. Irónicamente, la causa de su fallecimiento fue una epidemia de difteria, una enfermedad que afectaba principalmente a los niños. Manuela, la guerrera indomable, la libertadora del Libertador, sucumbió ante un mal invisible. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin honores ni reconocimientos. Sus archivos personales, una fuente invaluable para la historia de la independencia, fueron quemados. Sus restos, simbólicamente, fueron exhumados en 1988 y trasladados al Panteón de los Héroes en Caracas, Venezuela, donde descansan junto a los de su amado Bolívar. Manuela Sáenz, la quiteña rebelde, la amazona de la libertad, fue una mujer adelantada a su tiempo. Una luchadora incansable que desafió las convenciones sociales y se entregó por completo a la causa de la independencia.
Su vida, llena de luces y sombras, de amores y traiciones, es un testimonio de la pasión, la valentía y la lealtad. Su legado, aunque a menudo silenciado, sigue resonando con fuerza en la memoria de aquellos que creen en un mundo más justo y libre. Ahora, caminante, descansa. Cierra los ojos y recuerda la historia de Manuela Sáenz. Que su valentía te inspire, que su pasión te motive y que su legado te recuerde que la lucha por la libertad nunca termina. Buenas noches. A Manuela, la quiteña rebelde, la amazona de la libertad. Tras dejar atrás los muros del convento de Santa Catalina, allá por 1815, un nuevo capítulo, te diría uno turbio, se abría ante sus ojos. Un capítulo sellado, irónicamente, con un juramento matrimonial. Descansa un momento, cierra los ojos, siente el silencio. Año de 1817. Imagínate la escena. Lima, una ciudad que aún olía a colonia, a virreinato. Allí Manuela, con apenas 20 años, se unía en matrimonio a James Thorne, un comerciante inglés de buena posición. Amor, quizás una chispa, una promesa de estabilidad, pero para una mujer con el fuego de Manuela ardiendo en sus venas, la estabilidad era una jaula dorada. Un lecho mullido, sí, pero a la vez. Un campo de batalla silencioso. Thorne era un hombre respetable, sin duda. Le ofrecía un hogar, una posición social, pero no podía ofrecerle lo que realmente anhelaba, la libertad para pensar, para actuar, para luchar por sus ideales. Su matrimonio se convirtió paulatinamente en un escenario de contradicciones. Manuela, la esposa sumisa en la sociedad, y Manuela, la revolucionaria latente, aguardando el momento oportuno para despojarse del disfraz. La decepción se fue filtrando como la humedad en las paredes de una vieja casa. El tedio de los bailes, de las conversaciones triviales, del protocolo asfixiante, la consumía por dentro, mientras en las calles el clamor por la independencia resonaba con fuerza creciente. El volcán, que llevaba años dormido en su interior, comenzaba a rugir. Sabes, a veces el camino más recto no es el que debemos seguir. A veces la vida nos obliga a desviarnos, a tomar atajos inesperados. Y esos desvíos, aunque dolorosos, pueden ser los que nos conduzcan a nuestro verdadero destino. Lima, 1820. La ciudad era un hervidero de conspiraciones, de rumores, de esperanzas. Manuela, harta de la jaula dorada, se sumergió de lleno en el movimiento independentista. Ya no era solo la esposa de un comerciante inglés. Era una patriota, una activista, una espía. Usaba su posición social para reclutar tropas, para organizar tertulias patriotas donde se discutían estrategias y se encendían los ánimos. Su casa se convirtió en un centro clandestino de operaciones, donde se tramaban planes y se intercambiaban información vital. Y ella, con su inteligencia y su carisma, se movía como pez en el agua en ese mundo de sombras y secretos. No te imagines a Manuela con una espada en la mano, aunque, créeme, no le temblaría el pulso. Su arma principal era su ingenio, su capacidad para manipular, para seducir, para obtener la información que necesitaba. Era una maestra del disfraz, una actriz consumada. Podía ser la dama elegante y sofisticada o la revolucionaria apasionada y combativa, según conviniera a sus intereses. Y en cada uno de esos roles brillaba con luz propia, dejando una huella imborrable en la memoria de quienes la conocieron. En 1821, tras regresar desde Lima, colaboraría activamente en la independencia de Guayaquil, demostrando su compromiso con la causa libertadora. Los hilos del destino se estaban tejiendo, acercándola cada vez más al hombre que marcaría su vida para siempre, Simón Bolívar. Pero esa, Caminantes de la Noche, es otra historia, una que desentrañaremos en la próxima entrega. Descansa ahora y que los sueños te lleven a los Andes, al encuentro de Manuela Sáenz. El año 1822 fue un año de cambios drásticos, de revelaciones. Recibió la herencia de su abuelo materno, un respiro económico que le brindó mayor independencia. Pero más importante aún, ese año, el 24 de mayo, participó activamente en la batalla de Pichincha, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, sellando la independencia de Ecuador. Imagínate la adrenalina, el estruendo de los cañones, el olor a pólvora y Manuela, en medio del caos, luchando con valentía por su tierra. Pero la independencia, como un espejo recién pulido, reflejaba también las imperfecciones, las fisuras internas.
Las luchas de poder, las ambiciones personales, las traiciones, todo ello amenazaba con desmoronar el sueño de una América unida y libre. Manuela, con su visión clara y su lealtad inquebrantable, se enfrentó a estas realidades con valentía, denunciando la corrupción y defendiendo los principios que la habían impulsado a luchar. En junio de 1822, el destino le tenía reservado un encuentro trascendental: Simón Bolívar. En Quito, durante la entrada triunfal del Libertador, Manuela, sin dudarlo, le colocó una corona de laureles, un gesto que sellaría para siempre sus vidas. A partir de ese momento se convertiría en su amante, su confidente, su compañera inseparable. Sin embargo, la felicidad, como una mariposa, a veces se posa fugazmente en nuestras manos. En ese mismo año, Manuela fue condecorada con la Orden del Sol por José de San Martín, un reconocimiento a su valentía y su compromiso con la causa independentista. Viajó a Quito para unirse a Bolívar tras su boda con Torne, dando un portazo definitivo a su vida anterior. Ya no había vuelta atrás. El camino de la libertad, aunque tortuoso, era el único que valía la pena recorrer. La década de 1830 trajo consigo la tempestad. La Gran Colombia se desmoronaba, las intrigas políticas se multiplicaban y la figura de Bolívar, otrora venerada, era ahora objeto de críticas y ataques. El 1 de diciembre de 1827, Manuela, leal hasta la médula, viajó a Bogotá a petición de Bolívar para apoyar su causa política. Pero la situación era cada vez más insostenible. El 25 de septiembre de 1828, Manuela demostró una vez más su valentía y su amor incondicional por Bolívar al salvarle la vida durante el atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Se enfrentó a los conspiradores con una determinación feroz, ganándose para siempre el título de Libertadora del Libertador. Pero la tormenta no amainaba. El 17 de diciembre de 1830, Bolívar falleció en Santa Marta, un golpe devastador para Manuela. Con el Libertador muerto, sus enemigos se sintieron envalentonados. El 1 de enero de 1834 fue desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, un antiguo aliado que se había convertido en su acérrimo rival. El exilio fue un calvario. La enviaron a Jamaica vía Cartagena, lejos de su tierra, de sus amigos, de sus ideales. La persecución constante, la soledad, la incertidumbre, todo ello minó su salud, ya de por sí debilitada. Pero ni siquiera la distancia ni las adversidades lograron doblegar su espíritu. Manuela siguió luchando desde la distancia por la causa que siempre había defendido. Los últimos años de Manuela Sáenz fueron un lento declive. Tras intentar radicarse en Guayaquil en 1835 sin éxito, y tras la muerte de Torne en 1847, la soledad y la desesperanza la fueron consumiendo. Vivía en Paita, Perú, en una modesta casa dedicada a la venta de tabaco y a la confección de bordados. El abismo del alma se abría ante sus ojos. La muerte de Bolívar, la desintegración de la Gran Colombia, la traición de sus antiguos camaradas, todo ello la sumió en una profunda melancolía. Veía cómo el sueño de una América unida y libre se desvanecía ante sus ojos, dejando tras de sí un reguero de guerras civiles y caudillos ambiciosos. En 1856, finalmente, la muerte la encontró en Paita. Irónicamente, la causa de su fallecimiento fue una epidemia de difteria, una enfermedad que afectaba principalmente a los niños. Manuela, la guerrera indomable, la libertadora del Libertador, sucumbió ante un mal invisible. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin honores ni reconocimientos. Sus archivos personales, una fuente invaluable para la historia de la independencia, fueron quemados. Sus restos, simbólicamente, fueron exhumados en 1988 y trasladados al Panteón de los Héroes en Caracas, Venezuela, donde descansan junto a los de su amado Bolívar. Manuela Sáenz, la quiteña rebelde, la amazona de la libertad, fue una mujer adelantada a su tiempo. Una luchadora incansable que desafió las convenciones sociales y se entregó por completo a la causa de la independencia. Su vida, llena de luces y sombras, de amores y traiciones, es un testimonio de la pasión, la valentía y la lealtad. Su legado, aunque a menudo silenciado, sigue resonando con fuerza en la memoria de aquellos que creen en un mundo más justo y libre.
Ahora, caminante, descansa. Cierra los ojos y recuerda la historia de Manuela Sáenz. Que su valentía te inspire, que su pasión te motive y que su legado te recuerde que la lucha por la libertad nunca termina. Buenas noches. Buenas noches, caminante. La noche se cierne sobre nosotros, un manto estrellado que cobija los sueños y las memorias. Hoy, mientras el silencio se apodera del mundo, desentrañaremos juntos algunos fragmentos más de la vida de Manuela Sáenz, esa mujer cuyo nombre se susurra con reverencia y melancolía. Relájate, amigo. Deja que las palabras te envuelvan como una suave brisa nocturna. Junio de 1822. Quito, ciudad andina de cielos azules y montañas imponentes. Manuela, de espíritu inquieto y corazón indomable, regresa a su tierra natal después de haber contribuido fervientemente a la causa independentista en Lima y Guayaquil. Recuerda, caminante, que en 1820 ya había abrazado la causa, organizando tertulias y reclutando valientes para la lucha. Ahora, la victoria de Pichincha, librada el 24 de mayo, bajo las órdenes de Sucre, sella la independencia de Ecuador y la ciudad se prepara para recibir al libertador Simón Bolívar. Imagínate la escena. Manuela, con la elegancia y el porte que la caracterizaban, espera ansiosa la llegada del héroe. Dicen que su belleza era magnética, su mirada penetrante. Y cuando Bolívar finalmente aparece, montado en su caballo blanco, la multitud estalla en vítores y aplausos. Manuela, desafiando la etiqueta, se abre paso entre la multitud y corona a Bolívar con una guirnalda de laureles. Ese gesto, aparentemente sencillo, fue el preludio de un amor que marcaría sus vidas para siempre. Fue un encuentro de almas gemelas, un flechazo instantáneo. Bolívar quedó prendado de la inteligencia, la valentía y la pasión de Manuela. Ella, a su vez, vio en él al líder visionario, al hombre capaz de transformar el destino de un continente. A partir de ese momento, Manuela se convirtió en su amante, su confidente, su consejera y su más fiel defensora. Pero su relación no fue un simple idilio romántico. Fue un compromiso absoluto con la causa de la independencia, una unión de dos voluntades férreas que lucharon juntas por la libertad de América. Manuela abandonó su matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés con quien se había casado en 1817, para seguir a Bolívar en su lucha. No le importaron los convencionalismos sociales, las críticas ni los sacrificios. Su amor por Bolívar y su compromiso con la libertad eran lo más importante. Recuerda, amigo, que en 1822 ella recibe la herencia de su abuelo materno, una libertad que le permitió seguir sus impulsos. Descansa un momento, cierra los ojos y siente la fuerza de ese amor, la intensidad de esa pasión. A partir de 1823, Manuela acompaña a Bolívar a Perú, instalando su residencia en Lima. Su influencia política crece día a día. Se convierte en una figura clave en el círculo cercano del Libertador, participando activamente en la toma de decisiones y ganándose el respeto de generales y políticos. En octubre de 1823, Daniel Oleari, edecán de Bolívar, solicita formalmente que Manuela sea incorporada al Estado Mayor. Se le encarga la custodia de los archivos personales de Bolívar y se le asciende al rango de coronela. Un reconocimiento a su inteligencia, su capacidad organizativa y su lealtad inquebrantable. Pero Manuela no se limitó a tareas administrativas. Participó activamente en el campo de batalla. El 6 de agosto de 1824 combatió en la batalla de Junín bajo las órdenes de Sucre, demostrando su valentía y su arrojo. Y el 9 de diciembre de 1824 fue la única mujer oficial en participar en la batalla de Ayacucho, decisiva para la independencia de Perú. Manuela se convirtió en la sombra protectora de Bolívar. Lo acompañó en sus viajes, lo aconsejó en sus decisiones y lo defendió de sus enemigos. Se ganó el apodo de Libertadora del Libertador por su heroica acción el 25 de septiembre de 1828, cuando salvó la vida de Bolívar durante un atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Recuerda, amigo, que Bolívar había solicitado su presencia en Bogotá el 1 de diciembre de 1827, precisamente para tenerla a su lado en la defensa de su proyecto político. La Gran Colombia, el sueño de Bolívar de una América unida y poderosa, se tambaleaba.
Las intrigas políticas, las ambiciones personales y las divisiones internas amenazaban con destruirla. Manuela luchó con todas sus fuerzas para defender el legado de Bolívar, para mantener viva la llama de la unidad. Detente un instante. Imagina la magnitud de su tarea, la presión constante, el peso de la responsabilidad. Tras la muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, el mundo de Manuela se derrumbó. Su dolor era inconmensurable, su soledad abrumadora. El hombre que amaba, el líder al que admiraba, el compañero de lucha había partido para siempre. Pero la tragedia no terminó ahí. El 1 de enero de 1834, Francisco de Paula Santander, enemigo acérrimo de Bolívar, la desterró de Colombia. Manuela, perseguida y calumniada, se vio obligada a abandonar la tierra que había defendido con tanto fervor. Fue enviada a Jamaica vía Cartagena, lejos de sus amigos, de sus ideales y de la memoria de su amado. Después de un breve paso por Jamaica, Manuela se radicó en Paita, un pequeño puerto peruano de clima árido y paisajes desolados. Intentó regresar a Guayaquil en 1835, pero no tuvo éxito. Su vida se convirtió en una larga y penosa espera. En Paita, Manuela vivía en la pobreza y el olvido. Subsistía gracias a la ayuda de algunos amigos y a la venta de pequeños objetos. Su casa se convirtió en un refugio para exiliados y viajeros, donde compartía sus recuerdos, sus ideas y su pasión por la libertad. En 1847 recibió la noticia de la muerte de James Thorne, su exmarido. Un evento que, aunque distante, removió viejas heridas y las sumió en una profunda melancolía. Respira hondo, siente la tristeza del exilio, la amargura de la injusticia. Los años en Paita fueron implacables. La enfermedad, la pobreza y el desgaste emocional fueron minando la salud de Manuela. Su cuerpo, otrora vigoroso y resistente, se debilitó. Su espíritu, antes indomable, se apagó poco a poco. En sus últimos años, Manuela sufrió de una enfermedad que la dejó postrada en cama. Su vista se deterioró, su memoria se desvaneció. El velo del olvido se cernía sobre ella, borrando los recuerdos de una vida llena de aventuras, de amores y de luchas. Pero a pesar de su sufrimiento, Manuela nunca perdió su dignidad. Siguió siendo la mujer fuerte y orgullosa que había desafiado las convenciones sociales y se había entregado por completo a la causa de la libertad. En sus momentos de lucidez, recordaba a Bolívar, sus sueños, sus ideales. Susurraba su nombre con una mezcla de amor y tristeza. Cierra los ojos un instante, imagina su rostro demacrado, su mirada perdida, su voz apagada. En la soledad de su lecho, Manuela experimentaba sueños premonitorios y visiones místicas. Veía a Bolívar, vestido de blanco, cabalgando por las cumbres de la cordillera. Escuchaba su voz, que le hablaba de un futuro de paz y justicia para América. Estos sueños y visiones le daban consuelo y esperanza. Le recordaban que su lucha no había sido en vano, que su legado seguiría vivo en el corazón de aquellos que creían en un mundo mejor. Algunos decían que Manuela había desarrollado una conexión especial con el mundo espiritual, que era capaz de ver más allá de la realidad tangible. Otros, simplemente, lo atribuían a su enfermedad y a su soledad. Pero lo cierto es que, en sus últimos días, Manuela se refugió en un mundo de fantasía, un mundo donde podía reencontrarse con Bolívar y revivir los momentos más felices de su vida. Recuerda, caminante, que Manuela falleció en Paita en 1856. Sus restos, durante mucho tiempo olvidados, fueron exhumados y trasladados al Panteón de los Héroes en Caracas, Venezuela, donde descansan junto a los de su amado Bolívar. Un reencuentro póstumo, un símbolo de la eternidad de su amor y de su compromiso con la libertad. Ahora, caminante, descansa de verdad. La historia de Manuela es un faro en la noche. Buenas noches. Buenas noches, caminante. La noche se cierne sobre nosotros, un manto estrellado que cobija los sueños y las memorias.
Hoy, mientras el silencio se apodera del mundo, desentrañaremos juntos algunos fragmentos más de la vida de Manuela Sáenz, esa mujer cuyo nombre se susurra con reverencia y melancolía. Relájate, amigo. Deja que las palabras te envuelvan como una suave brisa nocturna. Junio de 1822. Quito, ciudad andina de cielos azules y montañas imponentes. Manuela, de espíritu inquieto y corazón indomable, regresa a su tierra natal después de haber contribuido fervientemente a la causa independentista en Lima y Guayaquil. Recuerda, caminante, que en 1820 ya había abrazado la causa, organizando tertulias y reclutando valientes para la lucha. Ahora, la victoria de Pichincha, librada el 24 de mayo, bajo las órdenes de Sucre, sella la independencia de Ecuador y la ciudad se prepara para recibir al libertador Simón Bolívar. Imagínate la escena. Manuela, con la elegancia y el porte que la caracterizaban, espera ansiosa la llegada del héroe. Dicen que su belleza era magnética, su mirada penetrante. Y cuando Bolívar finalmente aparece, montado en su caballo blanco, la multitud estalla en vítores y aplausos. Manuela, desafiando la etiqueta, se abre paso entre la multitud y corona a Bolívar con una guirnalda de laureles. Ese gesto, aparentemente sencillo, fue el preludio de un amor que marcaría sus vidas para siempre. Fue un encuentro de almas gemelas, un flechazo instantáneo. Bolívar quedó prendado de la inteligencia, la valentía y la pasión de Manuela. Ella, a su vez, vio en él al líder visionario, al hombre capaz de transformar el destino de un continente. A partir de ese momento, Manuela se convirtió en su amante, su confidente, su consejera y su más fiel defensora. Pero su relación no fue un simple idilio romántico. Fue un compromiso absoluto con la causa de la independencia, una unión de dos voluntades férreas que lucharon juntas por la libertad de América. Manuela abandonó su matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés con quien se había casado en 1817, para seguir a Bolívar en su lucha. No le importaron los convencionalismos sociales, las críticas ni los sacrificios. Su amor por Bolívar y su compromiso con la libertad eran lo más importante. Recuerda, amigo, que en 1822 ella recibe la herencia de su abuelo materno, una libertad que le permitió seguir sus impulsos. Descansa un momento, cierra los ojos y siente la fuerza de ese amor, la intensidad de esa pasión. A partir de 1823, Manuela acompaña a Bolívar a Perú, instalando su residencia en Lima. Su influencia política crece día a día. Se convierte en una figura clave en el círculo cercano del Libertador, participando activamente en la toma de decisiones y ganándose el respeto de generales y políticos. En octubre de 1823, Daniel Oleari, edecán de Bolívar, solicita formalmente que Manuela sea incorporada al Estado Mayor. Se le encarga la custodia de los archivos personales de Bolívar y se le asciende al rango de coronela. Un reconocimiento a su inteligencia, su capacidad organizativa y su lealtad inquebrantable. Pero Manuela no se limitó a tareas administrativas. Participó activamente en el campo de batalla. El 6 de agosto de 1824 combatió en la batalla de Junín bajo las órdenes de Sucre, demostrando su valentía y su arrojo. Y el 9 de diciembre de 1824 fue la única mujer oficial en participar en la batalla de Ayacucho, decisiva para la independencia de Perú. Manuela se convirtió en la sombra protectora de Bolívar. Lo acompañó en sus viajes, lo aconsejó en sus decisiones y lo defendió de sus enemigos. Se ganó el apodo de Libertadora del Libertador por su heroica acción el 25 de septiembre de 1828, cuando salvó la vida de Bolívar durante un atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá. Recuerda, amigo, que Bolívar había solicitado su presencia en Bogotá el 1 de diciembre de 1827. Precisamente para tenerla a su lado en la defensa de su proyecto político. La Gran Colombia, el sueño de Bolívar de una América unida y poderosa, se tambaleaba. Las intrigas políticas, las ambiciones personales y las divisiones internas amenazaban con destruirla. Manuela luchó con todas sus fuerzas para defender el legado de Bolívar, para mantener viva la llama de la unidad. Detente un instante. Imagina la magnitud de su tarea, la presión constante, el peso de la responsabilidad.
Tras la muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, el mundo de Manuela se derrumbó. Su dolor era inconmensurable, su soledad abrumadora. El hombre que amaba, el líder al que admiraba, el compañero de lucha había partido para siempre. Pero la tragedia no terminó ahí. El 1 de enero de 1834, Francisco de Paula Santander, enemigo acérrimo de Bolívar, la desterró de Colombia. Manuela, perseguida y calumniada, se vio obligada a abandonar la tierra que había defendido con tanto fervor. Fue enviada a Jamaica vía Cartagena, lejos de sus amigos, de sus ideales y de la memoria de su amado. Después de un breve paso por Jamaica, Manuela se radicó en Paita, un pequeño puerto peruano de clima árido y paisajes desolados. Intentó regresar a Guayaquil en 1835, pero no tuvo éxito. Su vida se convirtió en una larga y penosa espera. En Paita, Manuela vivía en la pobreza y el olvido. Subsistía gracias a la ayuda de algunos amigos y a la venta de pequeños objetos. Su casa se convirtió en un refugio para exiliados y viajeros, donde compartía sus recuerdos, sus ideas y su pasión por la libertad. En 1847 recibió la noticia de la muerte de James Thorne, su exmarido. Un evento que, aunque distante, removió viejas heridas y las sumió en una profunda melancolía. Respira hondo, siente la tristeza del exilio, la amargura de la injusticia. Los años en Paita fueron implacables. La enfermedad, la pobreza y el desgaste emocional fueron minando la salud de Manuela. Su cuerpo, otrora vigoroso y resistente, se debilitó. Su espíritu, antes indomable, se apagó poco a poco. En sus últimos años, Manuela sufrió de una enfermedad que la dejó postrada en cama. Su vista se deterioró, su memoria se desvaneció. El velo del olvido se cernía sobre ella, borrando los recuerdos de una vida llena de aventuras, de amores y de luchas. Pero a pesar de su sufrimiento, Manuela nunca perdió su dignidad. Siguió siendo la mujer fuerte y orgullosa que había desafiado las convenciones sociales y se había entregado por completo a la causa de la libertad. En sus momentos de lucidez, recordaba a Bolívar, sus sueños, sus ideales. Susurraba su nombre con una mezcla de amor y tristeza. Cierra los ojos un instante, imagina su rostro demacrado, su mirada perdida, su voz apagada. En la soledad de su lecho, Manuela experimentaba sueños premonitorios y visiones místicas. Veía a Bolívar, vestido de blanco, cabalgando por las cumbres de la cordillera. Escuchaba su voz, que le hablaba de un futuro de paz y justicia para América. Estos sueños y visiones le daban consuelo y esperanza. Le recordaban que su lucha no había sido en vano, que su legado seguiría vivo en el corazón de aquellos que creían en un mundo mejor. Algunos decían que Manuela había desarrollado una conexión especial con el mundo espiritual, que era capaz de ver más allá de la realidad tangible. Otros, simplemente, lo atribuían a su enfermedad y a su soledad. Pero lo cierto es que, en sus últimos días, Manuela se refugió en un mundo de fantasía, un mundo donde podía reencontrarse con Bolívar y revivir los momentos más felices de su vida. Recuerda, caminante, que Manuela falleció en Paita en 1856. Sus restos, durante mucho tiempo olvidados, fueron exhumados y trasladados al Panteón de los Héroes en Caracas, Venezuela, donde descansan junto a los de su amado Bolívar. Un reencuentro póstumo, un símbolo de la eternidad de su amor y de su compromiso con la libertad. Ahora, caminante, descansa de verdad. La historia de Manuela es un faro en la noche. Buenas noches. Aprovecha esta oscuridad, caminante, cierra los ojos un instante. En el Quito de finales del siglo XVIII, bajo el peso opresivo de la colonia, un aroma distinto, un perfume embriagador, comenzaba a infiltrarse en las grietas de la sociedad. No era el incienso de la iglesia, ni el agua de rosas de las damas de la alta sociedad, sino el efluvio picante de la libertad, destilado en libros prohibidos y fermentado en conversaciones clandestinas. Manuela, nacida el 27 de diciembre de 1797,
Hija de don Simón Tadeo Sáenz de Vergara y María Joaquina de Aizpuru, creció en un ambiente donde el silencio era oro y la palabra, un arma peligrosa. Pero ella, con la rebeldía corriendo por sus venas mestizas, desafió ese silencio. Imagínala a escondidas en el convento de Santa Catalina, donde fue enviada para corregir su espíritu indómito, hojeando con avidez volúmenes subversivos, a pesar de haberlo abandonado en 1815. Textos de la Ilustración, ecos lejanos de la Revolución Francesa, contrabandeados por manos amigas, llegaban a ella como cartas de un futuro posible. Puedes oír el susurro del papel al pasar las páginas, el latido acelerado de su corazón al descubrir las ideas de Rousseau, de Voltaire. Era un festín intelectual, un banquete prohibido que alimentaba su sed de justicia. Y luego las tertulias, reuniones discretas en casas amigas, donde el vino y las empanadas eran la excusa perfecta para debatir el destino de América. Allí, entre risas y miradas cómplices, se fraguaba la revolución. Manuela, joven y audaz, participaba con entusiasmo, desafiando las convenciones sociales con su inteligencia y su verbo encendido. No se conformaba con escuchar, preguntaba, cuestionaba, proponía. Su voz, aguda y apasionada, resonaba en esas habitaciones tenuemente iluminadas, dejando una huella imborrable en quienes la escuchaban. En esas conversaciones se hablaba de Bolívar, de San Martín, de la necesidad de sacudir el yugo español. Se soñaba con una América libre, unida y próspera. Y Manuela, con cada palabra, con cada gesto, se comprometía cada vez más con esa causa. La libertad para ella no era una abstracción, sino una necesidad vital, un derecho inalienable. Y estaba dispuesta a luchar por ella con todas sus fuerzas. Descansa un momento, viajero, siente el frescor de la noche. Lima, 1820. La ciudad, convulsa, era un hervidero de espías, conspiradores y patriotas. Manuela, recién llegada de Quito, casada con el comerciante inglés James Thorne desde 1817, se movía como pez en el agua en ese ambiente turbio y fascinante. Su belleza, su inteligencia y su don de gentes la convertían en una figura irresistible, capaz de seducir a amigos y enemigos por igual. Pero no te equivoques, caminante. La seducción de Manuela no era solo un juego de coqueteo y encanto. Era una herramienta política, un arma poderosa para obtener información, para manipular situaciones, para desenmascarar a los traidores. Dominaba el arte del disfraz, de la palabra sutil, de la insinuación peligrosa. Se infiltraba en las fiestas de la alta sociedad, escuchaba conversaciones comprometedoras. Tejía redes de contactos que le permitían anticiparse a los movimientos del enemigo. Te imaginas a Manuela, vestida con un elegante traje de seda, bailando con un oficial español mientras, con una sonrisa en los labios, sonsacaba información vital sobre los planes de la corona. O a ella, disfrazada de campesina, recorriendo los barrios bajos de Lima, reclutando hombres y mujeres para la causa independentista. Su capacidad para adaptarse a cualquier situación, su astucia y su valentía eran legendarias. Pero la intriga y el espionaje tenían su precio. Manuela vivía en constante peligro, expuesta a la traición, a la delación, a la venganza. Sabía que en cualquier momento podía ser descubierta, arrestada, incluso asesinada, pero no se amilanaba. Su compromiso con la libertad era más fuerte que cualquier temor. Además, Manuela supo usar su considerable herencia de su abuelo materno, 1822, para financiar la causa patriota. Organizaba tertulias, reclutaba tropas y proporcionaba apoyo logístico a los ejércitos libertadores. Era una estratega brillante, una líder carismática, una fuerza imparable. Siente el silencio, viajero, deja que la noche te envuelva. Más allá de los salones de baile y las intrigas palaciegas, Manuela buscaba refugio en la conexión profunda con la tierra, con las raíces ancestrales que la unían a su pueblo. Recordaba las historias que le contaba su nodriza, relatos de dioses andinos, de espíritus de la naturaleza, de la sabiduría de los antepasados. Aunque algunas fuentes mencionan que tras su muerte se llegó a pensar que estaba enferma o sola, lo cierto es que Manuela tenía una conexión especial con el mundo espiritual, que era capaz de ver más allá de la realidad tangible. Otros simplemente lo atribuían a su enfermedad y a su soledad.
En sus viajes por los Andes, visitaba comunidades indígenas, participaba en rituales ancestrales, aprendía sobre las propiedades curativas de las plantas, sobre los ciclos de la luna, sobre la fuerza de la Pachamama. Se sentía parte de un todo, unida a la naturaleza y a sus ancestros por un lazo invisible pero indestructible. Puedes oír el eco de los tambores resonando en las montañas, el canto de las mujeres invocando a los espíritus, el aroma de la tierra húmeda y las hierbas sagradas. Para Manuela, estos rituales no eran meras supersticiones, sino una forma de conectarse con la esencia misma de la vida, de renovar sus energías, de encontrar la fuerza para seguir luchando. Y en esos momentos de comunión con la naturaleza, encontraba la paz que no hallaba en los campos de batalla ni en los salones de la alta sociedad. Se sentía libre, auténtica, completa. Sabía que su lucha por la independencia no era solo una cuestión política, sino también una forma de reivindicar la identidad de su pueblo, de honrar la memoria de sus antepasados, de proteger la tierra que la había visto nacer. Respira hondo, caminante, el aire de la noche es puro y fresco. La vida de Manuela fue un torbellino de encuentros y desencuentros con figuras clave de la independencia americana. Hombres y mujeres que, como ella, lo arriesgaron todo por la libertad. Desde José de San Martín, quien la condecoró con la Orden del Sol en 1822, reconociendo su valentía y su compromiso con la causa, hasta Antonio José de Sucre, bajo cuyas órdenes combatió en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, sellando la independencia de Ecuador. Cada uno de estos encuentros dejó una huella imborrable en su vida, moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación. Pero sin duda, el encuentro más trascendental fue con Simón Bolívar, en junio de 1822 en Quito. Un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Ella, audaz y apasionada, le colocó una corona de laureles, reconociéndolo como el libertador de América. Él, cautivado por su belleza, su inteligencia y su espíritu indomable, la convirtió en su amante y compañera inseparable. Puedes imaginar la chispa que saltó entre ellos. Dos almas gemelas, unidas por un ideal común, la libertad de América. Juntos vivieron momentos de intensa pasión, de profunda camaradería, de lucha incansable. Manuela se convirtió en su consejera, su confidente, su protectora. Le acompañó en sus campañas militares, le salvó la vida en varias ocasiones, le brindó su apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Pero también hubo encuentros dolorosos, traiciones, decepciones. Figuras que, movidas por la ambición o el miedo, se alejaron de la causa independentista o incluso la traicionaron. Manuela sufrió profundamente estas pérdidas, pero nunca perdió la fe en la libertad. Y aunque Bolívar falleciera en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, mientras ella se preparaba para cuidarlo, el impacto de su amor y su legado permanecieron grabados en su corazón hasta el final de sus días. Cierra los ojos un momento, caminante, piensa en aquellos que lucharon por la libertad. Manuela no era una simple espectadora de la historia, sino una protagonista activa, una guerrera incansable. Su valentía en el campo de batalla era legendaria. No se conformaba con apoyar logísticamente a los ejércitos libertadores, sino que tomaba las armas y luchaba junto a los soldados, demostrando su coraje y su determinación. Participó en la batalla de Pichincha, 1822, donde se ganó el respeto de los oficiales y soldados por su arrojo y su capacidad para mantener la calma bajo el fuego enemigo. Combatió en la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, bajo el mando de Sucre, donde demostró su habilidad como estratega y su capacidad para inspirar a las tropas. Y luego la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, un hito en la historia de la independencia americana. Manuela fue la única mujer oficial presente en la batalla, participando activamente en la lucha y contribuyendo a la victoria final. Su presencia en el campo de batalla no solo elevó la moral de las tropas, sino que también desafió las convenciones sociales de la época, demostrando que las mujeres también podían ser guerreras y heroínas. Pero su acto más heroico fue sin duda el 25 de septiembre de 1828, en Bogotá,
cuando salvó la vida de Bolívar durante el atentado en el Palacio de San Carlos. Con una valentía y una determinación sobrehumanas, se enfrentó a los conspiradores, distrayéndolos y dándole tiempo a Bolívar para escapar. Por este acto, se ganó el título de Libertadora del Libertador, un reconocimiento merecido a su coraje y su lealtad. Después de ser nombrada coronela del Estado Mayor de Bolívar en octubre de 1823, Manuela acompañó a Bolívar a Perú e instaló su residencia en Lima. A petición de Daniel Oleari, se encargó de los archivos personales del Libertador. El viento de la batalla, el olor a pólvora, el grito de los soldados, el estruendo de los cañones, Manuela vivió todo esto en carne propia. No era una heroína de salón, sino una guerrera de verdad, una mujer que luchó con todas sus fuerzas por la libertad de América. Tras ser desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander 1 de enero de 1834, fue enviada a Jamaica vía Cartagena. Y aunque sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el exilio, su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a generaciones de mujeres a luchar por sus derechos y a defender sus ideales. Ahora, caminante, descansa de verdad. La historia de Manuela es un faro en la noche. Buenas noches. Aprovecha esta oscuridad, caminante, cierra los ojos un instante. En el Quito de finales del siglo XVIII, bajo el peso opresivo de la colonia, un aroma distinto, un perfume embriagador, comenzaba a infiltrarse en las grietas de la sociedad. No era el incienso de la iglesia, ni el agua de rosas de las damas de la alta sociedad, sino el efluvio picante de la libertad, destilado en libros prohibidos y fermentado en conversaciones clandestinas. Manuela, nacida el 27 de diciembre de 1797, hija de don Simón Tadeo Sáenz de Vergara y María Joaquina de Aizpuru, creció en un ambiente donde el silencio era oro y la palabra, un arma peligrosa. Pero ella, con la rebeldía corriendo por sus venas mestizas, desafió ese silencio. Imagínala a escondidas en el convento de Santa Catalina, donde fue enviada para corregir su espíritu indómito, hojeando con avidez volúmenes subversivos, a pesar de haberlo abandonado en 1815. Textos de la Ilustración, ecos lejanos de la Revolución Francesa, contrabandeados por manos amigas, llegaban a ella como cartas de un futuro posible. Puedes oír el susurro del papel al pasar las páginas, el latido acelerado de su corazón al descubrir las ideas de Rousseau, de Voltaire. Era un festín intelectual, un banquete prohibido que alimentaba su sed de justicia. Y luego las tertulias, reuniones discretas en casas amigas, donde el vino y las empanadas eran la excusa perfecta para debatir el destino de América. Allí, entre risas y miradas cómplices, se fraguaba la revolución. Manuela, joven y audaz, participaba con entusiasmo, desafiando las convenciones sociales con su inteligencia y su verbo encendido. No se conformaba con escuchar, preguntaba, cuestionaba, proponía. Su voz, aguda y apasionada, resonaba en esas habitaciones tenuemente iluminadas, dejando una huella imborrable en quienes la escuchaban. En esas conversaciones se hablaba de Bolívar, de San Martín, de la necesidad de sacudir el yugo español. Se soñaba con una América libre, unida y próspera. Y Manuela, con cada palabra, con cada gesto, se comprometía cada vez más con esa causa. La libertad para ella no era una abstracción, sino una necesidad vital, un derecho inalienable. Y estaba dispuesta a luchar por ella con todas sus fuerzas. Descansa un momento, viajero, siente el frescor de la noche. Lima, 1820. La ciudad, convulsa, era un hervidero de espías, conspiradores y patriotas. Manuela, recién llegada de Quito, casada con el comerciante inglés James Thorne desde 1817, se movía como pez en el agua en ese ambiente turbio y fascinante. Su belleza, su inteligencia y su don de gentes la convertían en una figura irresistible, capaz de seducir a amigos y enemigos por igual. Pero no te equivoques, caminante. La seducción de Manuela no era solo un juego de coqueteo y encanto. Era una herramienta política, un arma poderosa para obtener información, para manipular situaciones, para desenmascarar a los traidores. Dominaba el arte del disfraz, de la palabra sutil, de la insinuación peligrosa.
Se infiltraba en las fiestas de la alta sociedad, escuchaba conversaciones comprometedoras, tejía redes de contactos que le permitían anticiparse a los movimientos del enemigo. ¿Te imaginas a Manuela, vestida con un elegante traje de seda, bailando con un oficial español mientras, con una sonrisa en los labios, sonsacaba información vital sobre los planes de la corona? O a ella, disfrazada de campesina, recorriendo los barrios bajos de Lima, reclutando hombres y mujeres para la causa independentista? Su capacidad para adaptarse a cualquier situación, su astucia y su valentía eran legendarias. Pero la intriga y el espionaje tenían su precio. Manuela vivía en constante peligro, expuesta a la traición, a la delación, a la venganza. Sabía que en cualquier momento podía ser descubierta, arrestada, incluso asesinada, pero no se amilanaba. Su compromiso con la libertad era más fuerte que cualquier temor. Además, Manuela supo usar su considerable herencia de su abuelo materno, 1822, para financiar la causa patriota. Organizaba tertulias, reclutaba tropas y proporcionaba apoyo logístico a los ejércitos libertadores. Era una estratega brillante, una líder carismática, una fuerza imparable. Siente el silencio, viajero, deja que la noche te envuelva. Más allá de los salones de baile y las intrigas palaciegas, Manuela buscaba refugio en la conexión profunda con la tierra, con las raíces ancestrales que la unían a su pueblo. Recordaba las historias que le contaba su nodriza, relatos de dioses andinos, de espíritus de la naturaleza, de la sabiduría de los antepasados. Aunque algunas fuentes mencionan que tras su muerte se llegó a pensar que estaba enferma o sola, lo cierto es que Manuela tenía una conexión especial con el mundo espiritual, que era capaz de ver más allá de la realidad tangible. Otros simplemente lo atribuían a su enfermedad y a su soledad. En sus viajes por los Andes, visitaba comunidades indígenas, participaba en rituales ancestrales, aprendía sobre las propiedades curativas de las plantas, sobre los ciclos de la luna, sobre la fuerza de la Pachamama. Se sentía parte de un todo, unida a la naturaleza y a sus ancestros por un lazo invisible pero indestructible. Puedes oír el eco de los tambores resonando en las montañas, el canto de las mujeres invocando a los espíritus, el aroma de la tierra húmeda y las hierbas sagradas. Para Manuela, estos rituales no eran meras supersticiones, sino una forma de conectarse con la esencia misma de la vida, de renovar sus energías, de encontrar la fuerza para seguir luchando. Y en esos momentos de comunión con la naturaleza, encontraba la paz que no hallaba en los campos de batalla ni en los salones de la alta sociedad. Se sentía libre, auténtica, completa. Sabía que su lucha por la independencia no era solo una cuestión política, sino también una forma de reivindicar la identidad de su pueblo, de honrar la memoria de sus antepasados, de proteger la tierra que la había visto nacer. Respira hondo, caminante, el aire de la noche es puro y fresco. La vida de Manuela fue un torbellino de encuentros y desencuentros con figuras clave de la independencia americana. Hombres y mujeres que, como ella, lo arriesgaron todo por la libertad. Desde José de San Martín, quien la condecoró con la Orden del Sol en 1822, reconociendo su valentía y su compromiso con la causa, hasta Antonio José de Sucre, bajo cuyas órdenes combatió en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, sellando la independencia de Ecuador. Cada uno de estos encuentros dejó una huella imborrable en su vida, moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación. Pero sin duda, el encuentro más trascendental fue con Simón Bolívar en junio de 1822 en Quito. Un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Ella, audaz y apasionada, le colocó una corona de laureles, reconociéndolo como el libertador de América. Él, cautivado por su belleza, su inteligencia y su espíritu indomable, la convirtió en su amante y compañera inseparable. Puedes imaginar la chispa que saltó entre ellos, dos almas gemelas unidas por un ideal común, la libertad de América. Juntos vivieron momentos de intensa pasión, de profunda camaradería, de lucha incansable. Manuela se convirtió en su consejera, su confidente, su protectora.
Le acompañó en sus campañas militares, le salvó la vida en varias ocasiones, le brindó su apoyo incondicional en los momentos más difíciles. Pero también hubo encuentros dolorosos, traiciones, decepciones. Figuras que, movidas por la ambición o el miedo, se alejaron de la causa independentista o incluso la traicionaron. Manuela sufrió profundamente estas pérdidas, pero nunca perdió la fe en la libertad. Y aunque Bolívar falleciera en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, mientras ella se preparaba para cuidarlo, el impacto de su amor y su legado permanecieron grabados en su corazón hasta el final de sus días. Cierra los ojos un momento, caminante, piensa en aquellos que lucharon por la libertad. Manuela no era una simple espectadora de la historia, sino una protagonista activa, una guerrera incansable. Su valentía en el campo de batalla era legendaria. No se conformaba con apoyar logísticamente a los ejércitos libertadores, sino que tomaba las armas y luchaba junto a los soldados, demostrando su coraje y su determinación. Participó en la batalla de Pichincha, 1822, donde se ganó el respeto de los oficiales y soldados por su arrojo y su capacidad para mantener la calma bajo el fuego enemigo. Combatió en la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, bajo el mando de Sucre, donde demostró su habilidad como estratega y su capacidad para inspirar a las tropas. Y luego la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, un hito en la historia de la independencia americana. Manuela fue la única mujer oficial presente en la batalla, participando activamente en la lucha y contribuyendo a la victoria final. Su presencia en el campo de batalla no solo elevó la moral de las tropas, sino que también desafió las convenciones sociales de la época, demostrando que las mujeres también podían ser guerreras y heroínas. Pero su acto más heroico fue sin duda el 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, cuando salvó la vida de Bolívar durante el atentado en el Palacio de San Carlos. Con una valentía y una determinación sobrehumanas, se enfrentó a los conspiradores, distrayéndolos y dándole tiempo a Bolívar para escapar. Por este acto, se ganó el título de Libertadora del Libertador, un reconocimiento merecido a su coraje y su lealtad. Después de ser nombrada coronela del Estado Mayor de Bolívar en octubre de 1823, Manuela acompañó a Bolívar a Perú e instaló su residencia en Lima. A petición de Daniel Oleari, se encargó de los archivos personales del Libertador. El viento de la batalla, el olor a pólvora, el grito de los soldados, el estruendo de los cañones, Manuela vivió todo esto en carne propia. No era una heroína de salón, sino una guerrera de verdad, una mujer que luchó con todas sus fuerzas por la libertad de América. Tras ser desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander 1 de enero de 1834, fue enviada a Jamaica vía Cartagena. Y aunque sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el exilio, su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a generaciones de mujeres a luchar por sus derechos y a defender sus ideales. Ahora, caminante, descansa de verdad. La historia de Manuela es un faro en la noche. Buenas noches. Buenas noches, viajero. Acomódate, siéntate cerca del fuego. Deja que te cuente a la luz de la llama un poco más sobre esa mujer de leyenda, Manuela Sáenz, un relato tejido con hilos de historia y susurros del alma. Respira hondo, relájate, comencemos. Piensa en las calles empedradas de Quito, resonando bajo el trote de caballos, allá por 1797 o quizás 1795, las fechas a veces se confunden como la niebla en la montaña. Allí, entre sombras y murmullos, nació Manuela, hija ilegítima de Simón Tadeo Sáenz de Vergara y María Joaquina de Aispuru. Un comienzo marcado por la diferencia, un estigma social que la forjó, templándola como el acero. No fue una niña delicada, tejida con encajes y sumisa a las convenciones. Más bien un torbellino, un espíritu indómito que chocaba con los muros del convento de Santa Catalina, donde pasó parte de su juventud. Imagínala, buscando resquicios de libertad entre rezos y disciplina, soñando con horizontes más amplios que los muros del claustro.
Corría el año 1815 cuando, por fin, se liberó de esa jaula dorada. Cierra los ojos un instante, siente la frescura del aire después de tanto encierro. Luego vino el matrimonio en 1817 con James Thorne, un comerciante inglés. Un lazo quizás dictado por la razón más que por el corazón, pero incluso en ese matrimonio de conveniencia Manuela no se doblegó, mantuvo su esencia, su fuego interior. No era una simple esposa, sino una mujer con ideales, con una pasión desbordante por la libertad. Y la adversidad la golpeó una y otra vez. El desprecio de una sociedad hipócrita, el exilio, la soledad, pero nada logró quebrarla. Como una roca erosionada por el viento y la lluvia, su espíritu se mantuvo firme, inquebrantable. Descansa un momento. Reflexiona sobre la fuerza que se necesita para resistir. Manuela no se contentaba con bordar o atender a los invitados. Su mente bullía de ideas, de proyectos, de una visión audaz para América. En 1820, en Lima, ya se había unido al movimiento independentista, reclutando tropas, organizando tertulias patriotas, moviendo los hilos de la rebelión con una astucia admirable. Imagínala entre susurros y conspiraciones, urdiendo planes para derrocar el yugo español. En 1822, tras la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1821, recuerda la fecha, Viajero, recibió la herencia de su abuelo materno. Un respiro económico, quizás, pero también una confirmación de su linaje, de su derecho a ocupar un lugar en la historia. Pero fue ese mismo año, 1822, el año clave. El 24 de mayo participó en la batalla de Pichincha bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, sellando la independencia de Ecuador. Un momento culminante, la recompensa a años de lucha. Y luego el encuentro con Bolívar en Quito, en junio. El flechazo, la conexión instantánea. La corona de laureles que ella le colocó, símbolo de su admiración, de su amor. A partir de ese momento, sus destinos se entrelazaron como las raíces de dos árboles centenarios. La Orden del Sol que recibió de José de San Martín ese mismo año, un reconocimiento a su valentía, a su compromiso. Pero su ambición no era personal, no buscaba honores ni riquezas. Su anhelo era una América unida, fuerte, libre de la opresión colonial. Una visión utópica, quizás, pero que la impulsó a seguir luchando a pesar de los obstáculos. Cierra los ojos un instante. Visualiza ese continente unido, vibrante, dueño de su propio destino. El amor, como la guerra, tiene sus bajas. Y Manuela, a pesar de su fortaleza, no fue inmune a las heridas del corazón. Su relación con Thorne, marcada por la frialdad y la distancia, fue una constante fuente de frustración. Imagínala atrapada en un matrimonio sin amor, anhelando un compañero de verdad. En 1822, después de su boda con Thorne, ella viaja a Quito para unirse a Bolívar. Y luego las traiciones políticas, las intrigas palaciegas, las puñaladas por la espalda, las ambiciones desmedidas de hombres que se decían patriotas. Manuela, leal a Bolívar hasta la médula, sufrió en carne propia las consecuencias de esas deslealtades. Acompañó a Bolívar a Perú en 1823 e instala residencia en Lima. El 25 de septiembre de 1828 salvó la vida de Bolívar del atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá, ganándose el título de Libertadora del Libertador. Un acto de valentía extrema, pero también una muestra de su profunda devoción. Pero ni siquiera ese gesto heroico la libró del desengaño. Tras la muerte de Bolívar, 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, se vio sola, abandonada, traicionada por aquellos que antes la adulaban. Respira hondo. El dolor de la traición puede ser más agudo que el filo de una espada. En el exilio, en la soledad de Paita, Manuela tuvo tiempo para reflexionar, para contemplar la vida desde la distancia. Imagínala sentada frente al mar, meditando sobre el destino, sobre la condición humana. En 1834 fue desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, enviada a Jamaica vía Cartagena. ¿Qué pensaba de la revolución, de sus ideales, de sus sueños rotos? ¿Lamentaba sus decisiones, sus errores? Probablemente no. Manuela era una mujer de convicciones, una luchadora incansable que nunca se arrepintió de haber seguido su corazón.
pero seguramente se preguntaba por el sentido de la vida, por el propósito de su existencia. Buscaba respuestas en la naturaleza, en la poesía, en la memoria de los momentos felices. El silencio de la cumbre le permitió conectar con su interior, encontrar la paz en medio de la tormenta. Un aprendizaje valioso, una lección que todos podemos aplicar a nuestra propia vida. Descansa un instante. Reflexiona sobre tus propias preguntas, sobre tu propia búsqueda de sentido. En Paita, en ese rincón remoto del Perú, Manuela cultivó un jardín de recuerdos. Revivía los momentos felices, las batallas ganadas, los amores intensos. Recordaba su participación en la batalla de Junín bajo Sucre, 6 de agosto de 1824, su presencia como única mujer oficial en la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Recordaba a Bolívar, su amor, su compañero, su héroe, sus cartas, sus confidencias, sus sueños compartidos. Recordaba también los momentos difíciles, las traiciones, el exilio. Pero incluso en la adversidad encontraba motivos para sonreír, para agradecer la vida. Su casa se convirtió en un refugio para los viajeros, para los exiliados, para aquellos que buscaban consuelo y compañía. Compartía sus historias, sus experiencias, su sabiduría. En 1856 murió en Paita tras intentar radicarse en Guayaquil, 1835, sin éxito y después de la muerte de Torne, 1847. Manuela Sáenz fue una mujer apasionada, una luchadora incansable, una visionaria que soñó con una América unida y libre. Su vida fue un torbellino de emociones, de aventuras, de desafíos, pero siempre mantuvo su esencia, su fuego interior. Buenas noches, caminante. Que el recuerdo de Manuela ilumine tu camino. Y recuerda, el silencio también tiene su elocuencia. Buenas noches, viajero. Acomódate, siéntate cerca del fuego. Deja que te cuente a la luz de la llama un poco más sobre esa mujer de leyenda, Manuela Sáenz. Un relato tejido con hilos de historia y susurros del alma. Respira hondo, relájate. Comencemos. Piensa en las calles empedradas de Quito, resonando bajo el trote de caballos, allá por 1797 o quizás 1795, las fechas a veces se confunden como la niebla en la montaña. Allí, entre sombras y murmullos, nació Manuela, hija ilegítima de Simón Tadeo Sáenz de Vergara y María Joaquina de Aizpuru. Un comienzo marcado por la diferencia, un estigma social que la forjó, templándola como el acero. No fue una niña delicada, tejida con encajes y sumisa a las convenciones. Más bien un torbellino, un espíritu indómito que chocaba con los muros del convento de Santa Catalina, donde pasó parte de su juventud. Imagínala, buscando resquicios de libertad entre rezos y disciplina, soñando con horizontes más amplios que los muros del claustro. Corría el año 1815 cuando, por fin, se liberó de esa jaula dorada. Cierra los ojos un instante, siente la frescura del aire después de tanto encierro. Luego vino el matrimonio, en 1817, con James Torne, un comerciante inglés. Un lazo quizás dictado por la razón más que por el corazón, pero incluso en ese matrimonio de conveniencia, Manuela no se doblegó, mantuvo su esencia, su fuego interior. No era una simple esposa, sino una mujer con ideales, con una pasión desbordante por la libertad. Y la adversidad la golpeó una y otra vez. El desprecio de una sociedad hipócrita, el exilio, la soledad, pero nada logró quebrarla. Como una roca erosionada por el viento y la lluvia, su espíritu se mantuvo firme, inquebrantable. Descansa un momento. Reflexiona sobre la fuerza que se necesita para resistir. Manuela no se contentaba con bordar o atender a los invitados. Su mente bullía de ideas, de proyectos, de una visión audaz para América. En 1820, en Lima, ya se había unido al movimiento independentista, reclutando tropas, organizando tertulias patriotas, moviendo los hilos de la rebelión con una astucia admirable. Imagínala entre susurros y conspiraciones, urdiendo planes para derrocar el yugo español. En 1822, tras la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1821, recuerda la fecha, viajero, recibió la herencia de su abuelo materno. Un respiro económico, quizás, pero también una confirmación de su linaje, de su derecho a ocupar un lugar en la historia.
Pero fue ese mismo año, 1822, el año clave. El 24 de mayo participó en la batalla de Pichincha bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, sellando la independencia de Ecuador. Un momento culminante, la recompensa a años de lucha. Y luego el encuentro con Bolívar en Quito, en junio. El flechazo, la conexión instantánea. La corona de laureles que ella le colocó, símbolo de su admiración, de su amor. A partir de ese momento, sus destinos se entrelazaron como las raíces de dos árboles centenarios. La Orden del Sol que recibió de José de San Martín ese mismo año, un reconocimiento a su valentía, a su compromiso. Pero su ambición no era personal, no buscaba honores ni riquezas. Su anhelo era una América unida, fuerte, libre de la opresión colonial. Una visión utópica, quizás, pero que la impulsó a seguir luchando a pesar de los obstáculos. Cierra los ojos un instante. Visualiza ese continente unido, vibrante, dueño de su propio destino. El amor, como la guerra, tiene sus bajas. Y Manuela, a pesar de su fortaleza, no fue inmune a las heridas del corazón. Su relación con Torne, marcada por la frialdad y la distancia, fue una constante fuente de frustración. Imagínala atrapada en un matrimonio sin amor, anhelando un compañero de verdad. En 1822, después de su boda con Torne, ella viaja a Quito para unirse a Bolívar. Y luego las traiciones políticas, las intrigas palaciegas, las puñaladas por la espalda, las ambiciones desmedidas de hombres que se decían patriotas. Manuela, leal a Bolívar hasta la médula, sufrió en carne propia las consecuencias de esas deslealtades. Acompañó a Bolívar a Perú en 1823 e instala residencia en Lima. El 25 de septiembre de 1828 salvó la vida de Bolívar del atentado en el Palacio de San Carlos en Bogotá, ganándose el título de Libertadora del Libertador. Un acto de valentía extrema, pero también una muestra de su profunda devoción. Pero ni siquiera ese gesto heroico la libró del desengaño. Tras la muerte de Bolívar, 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, se vio sola, abandonada, traicionada por aquellos que antes la adulaban. Respira hondo. El dolor de la traición puede ser más agudo que el filo de una espada. En el exilio, en la soledad de Paita, Manuela tuvo tiempo para reflexionar, para contemplar la vida desde la distancia. Imagínala sentada frente al mar, meditando sobre el destino, sobre la condición humana. En 1834 fue desterrada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, enviada a Jamaica vía Cartagena. ¿Qué pensaba de la revolución, de sus ideales, de sus sueños rotos? ¿Lamentaba sus decisiones, sus errores? Probablemente no. Manuela era una mujer de convicciones, una luchadora incansable que nunca se arrepintió de haber seguido su corazón. Pero seguramente se preguntaba por el sentido de la vida, por el propósito de su existencia. Buscaba respuestas en la naturaleza, en la poesía, en la memoria de los momentos felices. El silencio de la cumbre le permitió conectar con su interior, encontrar la paz en medio de la tormenta. Un aprendizaje valioso, una lección que todos podemos aplicar a nuestra propia vida. Descansa un instante. Reflexiona sobre tus propias preguntas, sobre tu propia búsqueda de sentido. En Paita, en ese rincón remoto del Perú, Manuela cultivó un jardín de recuerdos. Revivía los momentos felices, las batallas ganadas, los amores intensos. Recordaba su participación en la batalla de Junín bajo Sucre, 6 de agosto de 1824, su presencia como única mujer oficial en la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Recordaba a Bolívar, su amor, su compañero, su héroe, sus cartas, sus confidencias, sus sueños compartidos. Recordaba también los momentos difíciles, las traiciones, el exilio. Pero incluso en la adversidad encontraba motivos para sonreír, para agradecer la vida. Su casa se convirtió en un refugio para los viajeros, para los exiliados, para aquellos que buscaban consuelo y compañía. Compartía sus historias, sus experiencias, su sabiduría. En 1856 murió en Paita tras intentar radicarse en Guayaquil, 1835, sin éxito y después de la muerte de Torne, 1847.
Manuela Sáenz fue una mujer apasionada, una luchadora incansable, una visionaria que soñó con una América unida y libre. Su vida fue un torbellino de emociones, de aventuras, de desafíos, pero siempre mantuvo su esencia, su fuego interior. Buenas noches, caminante. Que el recuerdo de Manuela ilumine tu camino. Y recuerda, el silencio también tiene su elocuencia. Déjame contarte, caminante, sobre los últimos fulgores de una estrella que iluminó la emancipación americana. Sabes, Manuela Sáenz, nacida en la entrañable Quito, allá por el 27 de diciembre de 1797, hija de un noble, don Simón Tadeo Sáenz de Vergara, y de doña María Joaquina de Aispuru, mujer de Abolengo, aunque su nacimiento no fuera bendecido por el sacramento. Pero la vida, ¿acaso no se abre paso entre las grietas? Desde muy joven, Manuela, esa alma inquieta, demostró un carácter indomable. Abandonó el recogimiento del convento de Santa Catalina alrededor de 1815, huyendo quizás de las convenciones que asfixiaban su espíritu. Poco después, en 1817, formalizó un matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés, un hombre de mundo. Pero el destino, amigo mío, a veces juega con las cartas ya marcadas. Permíteme un instante de pausa, cierra los ojos, respira profundo. Fue en Lima, alrededor de 1820, donde Manuela, ya una mujer hecha y derecha, se unió con fervor a la causa independentista. Imagínala recorriendo las calles, organizando tertulias, reclutando tropas, encendiendo la llama de la rebelión. Esa llama que ardería con más fuerza aún tras su regreso a Guayaquil, donde colaboró activamente en su independencia, un 9 de octubre de 1821. La herencia de su abuelo materno, en 1822, le daría la independencia económica necesaria para volar. Y entonces, en junio de 1822, ocurrió el encuentro crucial. Quito, engalanada para celebrar la victoria de Pichincha, presenció el flechazo entre Manuela y Simón Bolívar. Ella, radiante, le coronó con laureles, sellando un destino que los uniría para siempre. Una relación que trascendió lo puramente amoroso, adentrándose en las arenas movedizas de la política, la ideología, la guerra. Él, el libertador, el genio militar. Ella, la estratega sagaz, la confidente incondicional, la protectora tenaz. Fue una relación de iguales. El debate continúa. Pero lo que sí es innegable es el impacto profundo que ambos ejercieron el uno sobre el otro. Tras su matrimonio con Thorne, Manuela viaja a Quito para unirse a Bolívar, siguiendo el llamado de su corazón y sus ideales. En 1822, San Martín, reconociendo su valía, la condecoró con la Orden del Sol, un gesto que hablaba a gritos del lugar que Manuela se había ganado en la lucha por la libertad. En 1823 acompañó a Bolívar al Perú, instalándose en Lima, el corazón del conflicto. Ese mismo año, a petición de Daniel Oleari, fue incorporada al Estado Mayor de Bolívar, encargada de sus archivos personales y ascendida al rango de coronela. Coronela Manuela Sáenz, una mujer en un mundo de hombres, desafiando las convenciones, abriendo camino a las generaciones futuras. La batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, la vio combatiendo bajo las órdenes de Sucre. Y el 9 de diciembre del mismo año, en la decisiva batalla de Ayacucho, Manuela se distinguió como la única mujer oficial presente, luchando con valentía por la independencia del Perú. Pero la vida, como una espiral, a veces nos devuelve al punto de partida. Descansa un momento, siente el latido de tu corazón. La figura de Manuela, te confieso, ha sido objeto de controversia, de tergiversaciones, de silencios interesados. Un laberinto de interpretaciones donde se entremezclan la admiración y el desprecio, la verdad y la calumnia. Se la ha visto como la amante apasionada, la heroína patriota, la mujer emancipada, la libertina descarada. Cada época, cada ideología la ha moldeado a su antojo, ignorando a menudo la complejidad de su ser. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, Manuela demostró su lealtad y valentía al salvar la vida de Bolívar durante el atentado en el Palacio de San Carlos. Ese acto le valió el título de Libertadora del Libertador, un reconocimiento que resuena hasta nuestros días. Pero el destino implacable tenía reservadas otras pruebas para ella.
Tras la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Manuela quedó desamparada, víctima de las intrigas políticas y las venganzas personales. El 1 de enero de 1834 fue expulsada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, un antiguo compañero de armas de Bolívar, quien no le perdonaba su lealtad inquebrantable. El destierro la llevó a Jamaica, un exilio forzado que marcó profundamente su vida. Tómate un respiro, deja que el silencio te hable. A pesar de las adversidades, Manuela nunca renunció a sus ideales. Desde el exilio, siguió defendiendo la memoria de Bolívar, denunciando las injusticias y clamando por la igualdad. Su voz, aunque silenciada por el poder, resonaba con fuerza en el corazón de aquellos que luchaban por un mundo mejor. Aún en la adversidad, encontraba motivos para sonreír, para agradecer la vida. Su casa, en Paita, Perú, se convirtió en un refugio para los viajeros, para los exiliados, para aquellos que buscaban consuelo y compañía. Compartía sus historias, sus experiencias, su sabiduría. Pero el tiempo, inexorable, no perdona. Cierra los ojos un instante, siente la brisa en tu rostro. El legado de Manuela, aunque durante mucho tiempo silenciado, ha ido emergiendo con fuerza en las últimas décadas. Su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la emancipación femenina, un ejemplo de valentía, rebeldía y compromiso. Mujeres de toda Latinoamérica han encontrado en ella una inspiración para desafiar las estructuras patriarcales y reclamar su lugar en la historia. Su vida, te lo repito, fue un torbellino de emociones, de aventuras, de desafíos, pero siempre mantuvo su esencia, su fuego interior. Y finalmente llegó el final del camino. En 1856, Manuela falleció en Paita tras intentar radicarse en Guayaquil, 1835, sin éxito y después de la muerte de Torne, 1847. Relájate, deja que tu mente divague. Pero la muerte, amigo mío, no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. El espíritu de Manuela, indomable y rebelde, sigue vivo en cada mujer que lucha por sus derechos, en cada persona que defiende la justicia, en cada corazón que anhela la libertad. Su nombre, grabado con letras de fuego en la historia de América Latina, resplandece con una luz eterna. Que el recuerdo de Manuela ilumine tu camino, y recuerda, el silencio también tiene su elocuencia. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Déjame contarte, caminante, sobre los últimos fulgores de una estrella que iluminó la emancipación americana. Sabes, Manuela Sáenz, nacida en la entrañable Quito, allá por el 27 de diciembre de 1797, hija de un noble, don Simón Tadeo Sáenz de Vergara, y de doña María Joaquina de Aispuru, mujer de Abolengo, aunque su nacimiento no fuera bendecido por el sacramento. Pero la vida, ¿acaso no se abre paso entre las grietas? Desde muy joven, Manuela, esa alma inquieta, demostró un carácter indomable. Abandonó el recogimiento del convento de Santa Catalina alrededor de 1815, huyendo quizás de las convenciones que asfixiaban su espíritu. Poco después, en 1817, formalizó un matrimonio con James Torne, un comerciante inglés, un hombre de mundo. Pero el destino, amigo mío, a veces juega con las cartas ya marcadas. Permíteme un instante de pausa, cierra los ojos, respira profundo. Fue en Lima, alrededor de 1820, donde Manuela, ya una mujer hecha y derecha, se unió con fervor a la causa independentista. Imagínala recorriendo las calles, organizando tertulias, reclutando tropas, encendiendo la llama de la rebelión. Esa llama que ardería con más fuerza aún tras su regreso a Guayaquil, donde colaboró activamente en su independencia, un 9 de octubre de 1821. La herencia de su abuelo materno, en 1822, le daría la independencia económica necesaria para volar. Y entonces, en junio de 1822, ocurrió el encuentro crucial.
Quito, engalanada para celebrar la victoria de Pichincha, presenció el flechazo entre Manuela y Simón Bolívar. Ella, radiante, le coronó con laureles, sellando un destino que los uniría para siempre. Una relación que trascendió lo puramente amoroso, adentrándose en las arenas movedizas de la política, la ideología, la guerra. Él, el libertador, el genio militar. Ella, la estratega sagaz, la confidente incondicional, la protectora tenaz. Fue una relación de iguales. El debate continúa. Pero lo que sí es innegable es el impacto profundo que ambos ejercieron el uno sobre el otro. Tras su matrimonio con Torne, Manuela viaja a Quito para unirse a Bolívar, siguiendo el llamado de su corazón y sus ideales. En 1822, San Martín, reconociendo su valía, la condecoró con la Orden del Sol, un gesto que hablaba a gritos del lugar que Manuela se había ganado en la lucha por la libertad. En 1823 acompañó a Bolívar al Perú, instalándose en Lima, el corazón del conflicto. Ese mismo año, a petición de Daniel Oleari, fue incorporada al Estado Mayor de Bolívar, encargada de sus archivos personales y ascendida al rango de coronela. Coronela Manuela Sáenz, una mujer en un mundo de hombres, desafiando las convenciones, abriendo camino a las generaciones futuras. La batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, la vio combatiendo bajo las órdenes de Sucre. Y el 9 de diciembre del mismo año, en la decisiva batalla de Ayacucho, Manuela se distinguió como la única mujer oficial presente, luchando con valentía por la independencia del Perú. Pero la vida, como una espiral, a veces nos devuelve al punto de partida. Descansa un momento, siente el latido de tu corazón. La figura de Manuela, te confieso, ha sido objeto de controversia, de tergiversaciones, de silencios interesados. Un laberinto de interpretaciones donde se entremezclan la admiración y el desprecio, la verdad y la calumnia. Se la ha visto como la amante apasionada, la heroína patriota, la mujer emancipada, la libertina descarada. Cada época, cada ideología la ha moldeado a su antojo, ignorando a menudo la complejidad de su ser. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, Manuela demostró su lealtad y valentía al salvar la vida de Bolívar durante el atentado en el Palacio de San Carlos. Ese acto le valió el título de Libertadora del Libertador, un reconocimiento que resuena hasta nuestros días. Pero el destino implacable tenía reservadas otras pruebas para ella. Tras la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Manuela quedó desamparada, víctima de las intrigas políticas y las venganzas personales. El 1 de enero de 1834 fue expulsada de Colombia por orden de Francisco de Paula Santander, un antiguo compañero de armas de Bolívar, quien no le perdonaba su lealtad inquebrantable. El destierro la llevó a Jamaica, un exilio forzado que marcó profundamente su vida. Tómate un respiro, deja que el silencio te hable. A pesar de las adversidades, Manuela nunca renunció a sus ideales. Desde el exilio, siguió defendiendo la memoria de Bolívar, denunciando las injusticias y clamando por la igualdad. Su voz, aunque silenciada por el poder, resonaba con fuerza en el corazón de aquellos que luchaban por un mundo mejor. Aún en la adversidad, encontraba motivos para sonreír, para agradecer la vida. Su casa, en Paita, Perú, se convirtió en un refugio para los viajeros, para los exiliados, para aquellos que buscaban consuelo y compañía. Compartía sus historias, sus experiencias, su sabiduría. Pero el tiempo, inexorable, no perdona. Cierra los ojos un instante, siente la brisa en tu rostro. El legado de Manuela, aunque durante mucho tiempo silenciado, ha ido emergiendo con fuerza en las últimas décadas. Su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la emancipación femenina, un ejemplo de valentía, rebeldía y compromiso. Mujeres de toda Latinoamérica han encontrado en ella una inspiración para desafiar las estructuras patriarcales y reclamar su lugar en la historia. Su vida, te lo repito, fue un torbellino de emociones, de aventuras, de desafíos, pero siempre mantuvo su esencia, su fuego interior. Y finalmente llegó el final del camino.
En 1856, Manuela falleció en Paita tras intentar radicarse en Guayaquil, 1835, sin éxito y después de la muerte de Torne, 1847. Relájate, deja que tu mente divague. Pero la muerte, amigo mío, no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. El espíritu de Manuela, indomable y rebelde, sigue vivo en cada mujer que lucha por sus derechos, en cada persona que defiende la justicia, en cada corazón que anhela la libertad. Su nombre, grabado con letras de fuego en la historia de América Latina, resplandece con una luz eterna. Que el recuerdo de Manuela ilumine tu camino, y recuerda, el silencio también tiene su elocuencia. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.